Gloria a Dios. Una vez más, continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando acerca de tres clases de hombres. Hemos visto en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Pero también hemos visto o estamos viendo que existen tres clases de hombres: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Hemos dicho que toda la raza humana es descendiente de Adán. Entonces toda persona es un hombre natural. Nuestro padre es Adán. Pero hemos visto que el hombre natural no tiene a Dios en su vida. He mencionado tres clases de sabiduría que tiene el hombre natural. Su sabiduría es terrenal. No necesita a Dios. Todo lo que él hace, todo lo que puede, lo hace por su propio esfuerzo. Es una persona que dice: yo no necesito a Dios, sino por mí mismo lo consigo todo. Él tiene una sabiduría terrenal que no reconoce que Dios le está dando esa sabiduría. Hemos visto también que el hombre natural tiene una sabiduría animal. Él actúa como un animal. Es un hombre depravado, es un hombre lleno de corrupción, es un hombre que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y esta persona hace la voluntad de su mente, hace la voluntad de su carne. El hombre por sí solo no puede agradar a Dios. Él cree todo lo que hace que está agradando a Dios. Hemos mencionado también la sabiduría de este hombre es diabólica. Es ahí donde opera el reino de Satanás, dando ideas a todos los gobernantes del mundo entero, y estas personas hacen la voluntad del diablo. Sabemos que la voluntad del diablo es alejar a las personas del reino de Dios, pero mientras que la voluntad de Dios es que toda persona procede a arrepentimiento de Dios. También he mencionado que el hombre natural es movido, es motivado por su carne. Así como Dios es espíritu, Dios se comunica con el creyente a través del espíritu. Entonces este hombre natural, como está muerto espiritualmente, no tiene la luz de Dios en su vida. Pero Dios, en su misericordia, Él hace extender su misericordia hacia toda la humanidad. Así como hace salir el sol sobre buenos y malos, y así también como hace llover sobre buenos y malos. Y de tal manera Dios muestra su amor, a pesar de que el hombre está lejos de Dios, no quiere reconocer, pero Dios aún lo ama. Por eso que Él envió a su Hijo Jesucristo. Él vino por toda la humanidad. Él mencionó una y otra vez: yo no he venido por los sanos. Yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Dios te ama. Dios en esta mañana te está llamando que tú vengas al conocimiento del Hijo de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 5, he mencionado que el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. Y el hombre natural camina en la corriente de este mundo, conforme a la voluntad del diablo. También el hombre natural camina en los deseos de su carne. La carne por sí solo no agrada a Dios. El hombre va a hacer la voluntad de su carne. Hemos visto que el hombre natural está muerto espiritualmente. He mencionado el ejemplo de un hombre Nicodemo, un hombre conocedor bastante de la Biblia, un hombre que sabía del Antiguo Testamento. Un día de noche se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesucristo lo dijo claramente: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y Jesús dijo: el que es nacido de la carne es un hombre natural, pero más el que es nacido del Espíritu, o sea que el Espíritu Santo viene a tu vida, que el Espíritu Santo viene a tu corazón, te hace una nueva criatura. Entonces tú llegas a ser parte del reino de Dios y llegas a ser un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es ahí donde nos da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre y Él tiene cuidado de nosotros, y Dios nos va a guardar, nos va a guiar, y además Él ha puesto su Santo Espíritu dentro de nosotros, el cual es nuestra guía. Él nos va a guiar por senda de justicia, por amor a su nombre.
Y también he mencionado que el hombre natural camina en la voluntad de su mente entenebrecido. El hombre natural tiene una mente entenebrecido. Tiene una mente que está lleno de tinieblas. No tiene la luz de Dios. Por eso cuando se le habla o se le predica acerca de Jesucristo, esta persona ha cerrado su corazón, ha cerrado su mente. Y este hombre no puede recibir la palabra de Dios porque está cerrado. Pero si este hombre abriera su mente, abriera su corazón, entonces Dios lo haría una nueva criatura. Este hombre sería sacado del reino de las tinieblas y fuese trasladado al reino de Dios. Pero este hombre no quiere, porque él cree todo lo que hace está bien para él, según su sabiduría, que es terrenal, que es animal, que es diabólica. Ahora voy a leer lo que dice Proverbios capítulo 4, en el versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Esto es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los creyentes en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido sacados de las tinieblas y ahora estamos en la luz de Dios. Entonces la luz de Dios llegó a nuestra vida y es ahí donde todas las tinieblas, sus obras, se van. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas, las cosas de las tinieblas son pasadas. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora vamos a ver acerca del hombre carnal. El hombre carnal es una persona nacida de nuevo, pero nunca crece espiritualmente. Este hombre carnal anda en la vanidad de su mente y en la vanidad de su carne. Voy a mencionar lo que dice en el libro Romanos, capítulo 13, versículo 11, dice la palabra de Dios: y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El hombre carnal es un creyente. Hermanos, la cantidad de años, el tiempo que uno tiene dentro de una congregación, eso no garantiza que este hombre sea espiritual, porque el hombre espiritual anda de acuerdo a la voluntad de Dios y no en la voluntad de su alma o en la voluntad de su carne. Pero este hombre carnal es una persona que nunca crece espiritualmente, se conforma con lo que es, no quiere saber más de Dios, no le gusta leer la palabra de Dios, no ora o de vez en cuando ora. Y este hombre no agrada al Señor. La Biblia dice que nosotros tenemos que andar en las cosas de Dios. Ya pues tenemos que dejar las cosas malas. Si nosotros hemos aceptado a Jesucristo, ya somos nueva criatura. Y como nuevas criaturas tenemos que cada día crecer espiritualmente. Es similar una persona en el mundo secular. Cuando nace, este bebé necesita la leche maternal para poder desarrollarse. Pero en la medida que este bebé va creciendo, luego comienza a tener o a comer los alimentos sólidos que se va fortaleciendo. Es así en el camino de Dios. Al principio uno tiene que discipular, darles las doctrinas básicas, enseñarle acerca del carácter de Dios, enseñarle acerca de la Trinidad, fortalecer su fe. Pero este hombre tiene que crecer más, conocer más de Dios. Hay muchas cosas más que vienen en la palabra de Dios. Terminando este estudio de 3 clases de hombre, vamos a enseñar una nueva enseñanza, un nuevo estudio de la palabra de Dios acerca del libro de Efesios. Y eso va a ser una grande bendición
para cada uno de nosotros. Y ahí vamos a encontrar que Dios es rico en su misericordia. Y Él que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vamos a tratar de concluir con este estudio acerca del hombre carnal. Voy a mencionar algunas características de este hombre carnal. Dice en 1 Corintios, tome nota por favor, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 9, dice, son bebés que nunca crecen. Pablo estuvo en la iglesia de los Corintios 2 años. 2 años, él tuvo bastante paciencia enseñando para que ellos crezcan. Pero estas personas no crecieron, hermanos, se mantuvieron así niños. Mira lo que dice la característica de este hombre natural en 1 Corintios capítulo 3. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, porque como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Esto es lo que es el hombre carnal. Nunca crece. Este hombre tiene muchos celos, tiene mucha envidia, tiene mucha contienda, y eso lo vemos, hermanos, dentro de nuestra congregación. Nosotros que somos espirituales, esas cosas tenemos que dejar y tenemos que crecer cada día más en la gracia de Dios. Y también he mencionado en Romanos capítulo 13, verso 11 al 14, el hombre carnal anda en las obras de las tinieblas. Nosotros, hermanos, no somos de las tinieblas, somos de la luz. Y tenemos que vestirnos de la luz de Dios para caminar conforme a la palabra de Dios. Y también dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 16 al verso 21, que el hombre carnal hace la voluntad de su carne. La voluntad de su carne. Vamos a abrir vuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 1 al 5. Vamos a andar lo que significa andar en la carne. Si tú eres creyente, debes saber que andar en la carne es muerte y que no agrada a Dios. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Dice en el verso 1, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es un buen texto. Lo confesamos, nos jactamos. Oh, para mí no hay ninguna condenación porque yo estoy en Cristo. Es cierto, eso es lo que dice la palabra. Si tú eres creyente, si tú eres un hijo de Dios, nadie puede condenarte. Pero continuemos con lo que dice. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, tú tienes que andar en el Espíritu, no hacer los deseos de la carne. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mira lo que dice el versículo 5. Pues los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida es espíritu y paz. Nosotros entonces lo que tenemos que hacer es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne apestan. Los deseos de Dios glorifican a Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para ayudarnos, hermano, a hacer la voluntad de Dios. Todo cristiano, todo nacido de nuevo, es un representante de Dios aquí en la tierra. Y nosotros somos embajadores. Nosotros somos cartas abiertas para el mundo. Tenemos que ser ejemplo en nuestra manera de pensar. Tenemos que ser ejemplo en nuestra manera de hablar. Tenemos que ser ejemplo en nuestra manera de actuar. Nuestro caminar tiene que ser diferente a la gente del mundo. Porque nosotros hemos sido trasladados
del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Cristo Jesús. Que la paz de Dios gobierne a cada uno de ustedes. Y en la próxima vamos a terminar con el tema acerca de 3 clases de hombre. Hemos visto el hombre natural, el hombre carnal y nos falta el hombre espiritual. Concluido esta lección, vamos a llevar un nuevo estudio acerca del libro de Efesios. Y todos nosotros vamos a ser bendecidos grandemente. Que la paz de Dios y la misericordia esté en cada uno de vosotros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.